Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que la naturaleza y tanta belleza que sus manos creó, tú completas hoy mi vida. No puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti no puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen Creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti no puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Señor, que el tiempo que me des de vida quiero dedicarlo para servirte a ti, Señor. Y que todos mis hermanos que están aquí también puedan terminar sus vidas sirviéndote a ti, oh Señor. Porque yo creo en ti, Señor, yo creo. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Sin ti, Señor, no puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Quiero servirte, mi Dios. Oremos. Padre, en este momento pido, Señor, que seas tú el que hables en esta mañana, no yo, Padre. Que lo que tú hables en esta mañana sea para todos nosotros, pero también para mi Padre. Quédate con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, familia. ¿Cuántos están gozosos de poder alabar el nombre de Cristo Jesús hoy? Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios grande.
Había un muchacho que se llamaba Ron. Y Ron, él estaba acostumbrado todas las noches despertarse a llantos, despertarse a gritos, despertarse a escuchar vasos, platos siendo quebrados. Él estaba acostumbrado a despertarse a escuchar insultos. Este muchacho Ron estaba acostumbrado a vivir en una familia que estaba quebrada, en una atmósfera donde sus padres a cada rato se estaban tirando insultos, donde sus padres a cada rato tenían un odio contra el uno y el otro. Y lo más interesante de la historia de Ron es que Ron, él no entendía por qué su familia era así. Él no entendía por qué su familia estaba tan quebrada. Y lo que él hacía era que él corría a su closet, a su armario, creo que se dice en español, a su closet. Él corría al closet, se sentaba, se tapaba sus oídos y solo esperaba que el tiempo pasara para que él ya no pudiera escuchar esos gritos, esos insultos, esos vasos siendo quebrados. Y él esperaba hasta que había puro silencio. Y él cuenta que lo más interesante de su vida es que de lunes, de domingo a viernes, su vida era así. Pero el sábado las cosas cambiaban. Él dice que el sábado sus padres durante la semana se odiaban, pero el sábado sus padres demostraban e ilustraban a la iglesia que eran una familia unida. Es más, el papá era un anciano y la mamá era una diaconisa. Eran hermanos que estaban bien involucrados en la iglesia. Cualquier proyecto estaban primeros en ayudar, en dar dinero. Eran primeros en dar estudios bíblicos, en decir amén cuando se proclamaba que Cristo venía una vez más. Pero para este muchacho Ron, él no podía entender por qué sus padres, así como eran en el sábado, no podían hacer así también él durante la semana. Y él cuenta la historia que él le preguntaba a su mami, una vez, un sábado, él le preguntó a su mami, mami, ¿por qué tú y papi no se pueden llevar así durante la semana como se están llevando hoy? Dice que la mamá vino, se acercó a él, lo agarró del oído, lo pellizcó y le dijo, nunca hables de eso a nadie. Tristemente, familia, esta es la realidad que muchos de nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia hoy. Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia, la Sentar, pero estoy hablando de nuestra iglesia en general. Vivimos una realidad donde nuestras familias están quebradas, donde en nuestras familias encontramos insultos, encontramos dolor. ¿Ustedes sabían que en esta sociedad de Estados Unidos el 50% de matrimonios terminan en divorcio? El 50%. Y estudié un poco más, hice un poco más de research y encontré que el 25% de matrimonios en la iglesia adventista terminan en divorcio. Y está creciendo. Y podemos decir, bueno, 25% es bueno comparado al 50%, ¿no? Pero este estudio no toma en cuenta los matrimonios o las familias que no agarran divorcio, pero que continúan en su relación, pero en una relación, una atmósfera quebrada, donde se encuentra abuso, donde se encuentra insultos. No tomamos en cuenta que estos números de divorcio no cuentan la historia total. La unidad familiar es algo difícil.
Hace una semana atrás estudiamos en la lección de la familia y nos damos cuenta que la unidad en la familia es algo difícil en lograr. Nosotros hemos hablado de la unidad como iglesia. Hemos hablado de cómo debemos de ser uno, cómo debemos de ser un pueblo que trabaja junto, que piensa igual, que ama igual. Pero el problema es que nunca vamos a poder ser uno como iglesia si no somos uno como familia en nuestras casas. Porque en nuestras casas hay familias que están quebradas, hay familias que están pasando por dificultades, hay familias donde encontramos en nuestra iglesia, hay familias donde se encuentra abuso físico, y no solo abuso físico, pero abuso mental, abuso verbal y también abuso espiritual. ¿Y qué es el abuso espiritual? Es cuando uno se eleva más de la otra persona y se cree más santo que la otra persona. Y mira a la otra persona como por menos. Y no nos damos cuenta, familia, que los que más sufren de estas situaciones quebradas son los niños, son nuestros hijos, son nuestros grandkids, how do you say grandkids? ¿Yernos? Nietos y nietas. No nos damos cuenta que los niños son los que sufren más de estar en una atmósfera tan quebrada. Y lo más triste es que está pasando en medio de nosotros. Y es más triste que nosotros venimos y proclamamos a Jesús, proclamamos la gracia, proclamamos la segunda venida, pero en nuestra casa reflejamos algo totalmente muy diferente. No vivimos la gracia que escuchamos de Jesús. No vivimos el amor que escuchamos y leemos de Jesús. Y la mayoría de las veces, como iglesia, no nos gusta hablar de esto. Pastor, hábleme a mí del espíritu de profecía. Hábleme a mí, pastor, de las profecías. Hábleme de Daniel, porque eso que yo quiero escuchar, algo que me amoneste. No nos gusta hablar de la realidad en que vivimos, en que nuestras familias están quebradas. Muchas veces no nos gusta hablar de esto porque nos da vergüenza. No queremos que los demás se den cuenta de lo que realmente está pasando. Nos da vergüenza, y a cualquier persona le va a dar vergüenza de tener problemas. A su servidor le diera vergüenza. A mí me da vergüenza cuando mi esposa y yo tenemos algo que no llegamos ¿cómo se dice? A un acuerdo. Me da pena hasta salir con ella, porque siento que todos saben que ella y yo no estamos de acuerdo en algo. O tal vez muchos de nosotros negamos nuestra realidad. Y es que no queremos aceptar que hay un problema. Vivimos como que si todo está bien. Y cuando vivimos así, estamos aceptando el abuso. Estamos aceptando que las otras personas nos miren mal. O tal vez no nos gusta hablar de eso porque tenemos miedo. Porque si decimos algo, si pedimos ayuda, tal vez la persona que está causando dolor va a hacer algo. Y familia, yo te quiero decir esta mañana que esta iglesia debe ser una iglesia donde tú no tienes que tener miedo. Su servidor, el pastor, los ancianos, siempre vamos a estar acá y listos para ayudar a cualquier familia. O tal vez pensamos que nuestra realidad nunca va a cambiar. Y luchamos con eso, luchamos con ir a la iglesia, escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia, y vivir una vida, una realidad donde es totalmente diferente.
Pero esta mañana, familia, yo no soy un experto en matrimonios, no soy un experto en familia, porque yo también necesito del Espíritu Santo. Su servidor también necesita ser cambiado y transformado. Pero sí sé que Jesús nos ha llamado a ser mejor. Yo sí sé que Jesús nos ha llamado a cada seguidor, a cada persona que se ha bautizado, a cada persona que ha proclamado que ellos creen en Jesús, que nosotros tenemos que vivir un poco mejor, tenemos que ser mejores. Tenemos que reflejar la gracia y la esperanza de Cristo Jesús. Esta mañana quisiera que fueran conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Abran sus Biblias, por favor. Juan capítulo 17. Y aquí encontramos una de las oraciones más famosas de Jesús. Porque Jesús está orando cuando Él en realidad está entrando en un momento oscuro en su ministerio. Porque Él está cerca, ya empezó su jornada hacia la cruz, hacia la muerte. Y en esta oración que Él está dando, encontramos que tuvo su última cena con sus discípulos. Fue cuando uno de sus discípulos, Judas, fue a traicionarlo. Y Jesús tiene una oración donde Él empieza a orarle a Dios por sus discípulos. Pero no solo ora por sus discípulos, pero ora para los demás también. Versículo 20, capítulo 17 de Juan, dice así: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú ¿qué? Me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este concepto de la unidad, realmente tenemos que hacernos la pregunta si la entendemos. Porque muchas veces pensamos que la unidad, estamos hablando de una unidad exterior, una unidad corporal, donde venimos como una iglesia y trabajamos juntos, ¿verdad? Como una buena máquina, hacemos todo lo que se debe de hacer. Pero realmente la unidad que Jesús está hablando es una unidad mejor, porque Él compara la unidad que uno debe de tener a la unidad que Él tiene. ¿Con quién? Con su Padre. Quisiera que fuéramos a Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1. Todos conocemos este verso, la mayoría de nosotros, y dice así, Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y el verbo era quién? Era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Jesús es ¿quién? Es Dios. Ahora quisiera que fuéramos a Juan 1:18, donde dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado ¿a qué? A conocer. No voy a entrar en detalle de hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de la Trinidad y el concepto de la Trinidad y cómo y qué realmente son. Pero lo que sí les voy a decir es que Jesús, ¿verdad?, es distinto al Padre, pero está en estrecha relación con Él. Jesús está en estrecha relación con Él, está conectado con Él. Jesús es el Padre revelado ¿en qué? En la carne. Jesús revela a Dios y vino a revelar a Dios, porque en ese momento, en ese tiempo de historia, la gente tenía un concepto equivocado de Dios.
Y Jesús vino a enseñar que Dios era un Dios de amor, un creador que quería tener una relación íntima con su creación y quería dar su vida por ellos. Ahora quisiera que fuéramos a Juan 10:30. Juan 10:30. Dice, el Padre y yo uno somos. ¿Quién era el discípulo que le preguntó a Jesús que le revelara al Padre, que le enseñara al Padre? ¿Se acuerdan quién fue? ¿Saben quién fue? Felipe. ¿Qué fue la respuesta que Jesús le dio a él? Tanto tiempo has pasado conmigo y me preguntas que te revele al Padre. ¿Qué es lo que Jesús le estaba dando a entender al discípulo en ese momento? Que Él era Dios en carne, que Dios estaba revelado en Él. Lo que el Hijo hacía, también el Padre lo hacía. Eso quiere decir que el Padre y el Hijo estaban unidos en mente, estaban unidos en emoción, estaban unidos en todo aspecto espiritualmente también. La oración que la oración que Él está haciendo aquí está hablando de una unión espiritual, no una unión de organización, que muchos de nosotros somos rápidos en unirnos. Es muy diferente. La unión que Jesús está tratando de que sus discípulos entiendan, que nosotros entendamos, es que nosotros deberíamos de ser un pueblo que estamos unidos espiritualmente, conectados íntimamente, donde pensamos igual, actuamos igual, donde vivimos una vida de servicio. No sé si ustedes han tenido esa experiencia donde teniendo una plática tal vez con su esposo o esposa, un amigo, y alguien dice algo, y la otra persona dice, wow, yo estaba pensando exactamente lo que tú dices ahorita. Hoy en la mañana, a venir a la iglesia, el primer sábado que me tocaba acá en la central, venía con mi esposa y casi íbamos a estar en un accidente en el 10. Un carro perdió el control y se atravesó enfrente de mí, y gracias a Dios tuve el instinto bien rápido de parar y salvar la vida de mi esposa y mis hijos. Pero lo interesante es que al manejar hoy ahí por esa entrada, me puse a pensar en ese momento del año pasado. Y le dije a mi esposa, hey, ¿te acuerdas cuando casi chocamos? Y a mí yo estaba pensando exactamente lo mismo. Porque eso me hace saber a mí que mi esposa y yo tenemos una conexión que es más de algo external. Es algo donde nosotros pasamos tanto tiempo juntos que muchas veces pensamos igual. En inglés se dice, we're on the same page. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a destruir las barreras que el pecado hizo. Y esas barreras son barreras étnicas, barreras sociales, barreras de género. Porque en esos tiempos, ¿verdad?, la mujer era vista como por debajo. La mujer, no, el hombre la miraba como que era menos de realmente un ser humano. Y Jesús vino a quebrar esas barreras, porque Él quería apuntar a la unidad que debería de existir en su pueblo. Pero hablar de la unidad es fácil, pero vivir la unidad es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo puedo predicar de la unidad que deberíamos de tener como iglesia, pero nunca se va a obtener, familia, si no hay unidad. ¿A dónde? En la casa. Si no tenemos unidad en la familia, nunca vamos a poder tener unidad en la iglesia. Si Cristo Jesús no es el centro de la familia en casa, Cristo Jesús no va a poder ser el centro en nuestra iglesia.
¿Y qué quiero decir con eso, familia? Es que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad?, la prioridad de pasar tiempo con Jesús, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra mamá, papá, hijos, primos. Jesús debe de morar en nuestras familias. Dice la hermana en el Espíritu Profecía, dice la hermana White, cuando más nos acercamos a Cristo, tanto más cerca estaremos ¿con quién? Uno al otro. Eso quiere decir que si tú te acercas más a Jesús, tú te vas a acercar a los demás también, porque es el resultado de la relación que uno tiene con Jesús. Solo Jesús es el único que puede quebrar y parar esos problemas que están pasando en casa. Jesús es el único que puede transformar el corazón de un ser humano que le gusta insultar, que le gusta abusar, que le gusta mirar a los demás como de menos. Jesús es el único que puede transformar esos corazones. Y para que la transformación pueda pasar, tenemos que acercarnos más a Él. Me gusta esta ilustración que la lección habló la semana pasada. Es que imagínense este círculo y Jesús en medio. Y si miran, las líneas están separadas al comenzar, están separadas. Pero entre más van en la dirección en Jesús, ¿qué pasa? Más cerca llegan una a la otra. Y cuando están en Jesús, están todas unidas. Quisiera que fuéramos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a bajar al versículo 11 donde dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en ¿qué? En vosotros. Si nosotros proclamamos a Cristo Jesús, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Cristo Jesús vive en nosotros. Y la única manera que nosotros podemos reflejar una unidad en la familia es si dejamos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y para hacer esto, familia, tenemos que destruir el egoísmo, el interés personal. ¿Y cómo hacemos esto? Ahora quiero que fuéramos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ¿qué? Poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo nosotros podemos venir a la iglesia y proclamar que creemos en Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros podemos decir amén? ¿Cómo nosotros podemos levantarnos a cantar alabanzas cuando nuestras familias están quebradas? Cuando nosotros tal vez nosotros mismos estamos causando dolor, estamos causando abuso. ¿Cómo nosotros podemos decir que Dios mora en nosotros?
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en qué, de hecho y en verdad. Para nada sirve, familia, que nosotros tengamos estudios bíblicos. Para nada sirve que nosotros escuchemos profecía. Para nada sirve que nosotros estudiemos el espíritu y profecía si nosotros no estamos poniendo en acción lo que estamos aprendiendo en nuestras casas. Porque si lo ponemos en acción en nuestras casas, entonces nuestra iglesia va a ser una iglesia unida. Va a ser una iglesia donde tú puedes venir con tus problemas y vas a encontrar el calor de tu hermano o de tu hermana, donde vas a poder encontrar ánimo, fuerza. Y eso es lo que la iglesia debe de ser, un lugar donde la persona quebrada viene y encuentra fuerza y amor, y más que todo en la gracia de Cristo Jesús. Tenemos que parar de pensar en el yo. Y somos humanos y somos pecadores, y es lo primero que aprendemos. Es interesante ver a mis hijos crecer. Yo a Benjamin nunca le he enseñado la palabra mine, mío, o a la niña, Sophie. Nunca. Pero es interesante ver cómo ellos no les sale de ellos de no compartir. Benjamin y Sophie se pelean. Muchas veces a él le gusta jugar con su juguete y ella quiere jugar también. Y él dice, no, mine. O ella también hace lo mismo. Y nosotros lo miramos en niños y lo corregimos, pero realmente nosotros hacemos lo mismo cuando somos adultos. Porque solo pensamos en satisfacer los intereses personales en nuestras familias. Queremos que los demás me sirvan a mí, que los demás hagan lo que yo digo que tienen que hacer, que todos los demás tienen que aceptar mis creencias, aceptar lo que yo pienso. Y eso es el egoísmo. Y Jesús nos ha llamado a destruir esto, porque nos ha llamado a vivir el amor de Él. Ahora quiero que vayan conmigo a Efesios 5:21. Efesios 5:21. Y dice la palabra de Dios así: someteos unos a qué, a otros en el temor de Dios. ¿Y qué es la sumisión? Muchas veces nosotros leemos esto y pensamos que la persona se tiene que someter a lo que yo digo. Pensamos que es una sumisión de poder, donde la otra persona, ¿verdad?, nos controla o nos oprime. Pero esta no es la sumisión que Dios está hablando. La sumisión que Él está hablando y la que Él demostró en la cruz fue una sumisión de amor, donde uno realmente se sumise porque uno ama. Y en relación con los humanos, nosotros, si yo me sumiso a mi esposa, ella, si me ama a mí, ama a Cristo, también se va a sumisir a mí también. Y yo voy a hacer lo que hago porque la amo, y ella va a hacer lo que ella hace porque me ama a mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestras familias, donde ponemos los intereses de los demás primero y no pensar, bueno, yo hice eso, ellos tienen que hacer lo mismo también a mí. Ese no es el carácter de Dios. ¿Saben que Cristo Jesús murió en la cruz no solo para nosotros, pero también murió para aquellos que no lo iban a aceptar? La palabra de Dios dice que Él murió para todo el mundo. Murió para los que estaban vivos en su tiempo, murió para los que estaban muertos en el pasado, y murió por aquellos que en el futuro lo iban a aceptar y que no lo iban a aceptar. Ese es un amor de sumisión. Y nuestras familias pueden mejorar si el papi o la mami, tíos, tías, abuelos, abuelas viven una vida de sumisión. Y para poder obtener esto, tenemos que comprometernos esta mañana, familia, a comprometernos que nosotros no vamos a seguir, ¿verdad?, esta cadena de familias quebradas, donde nosotros nos vamos a comprometer esta mañana a reflejar la gracia de Cristo Jesús en nuestras familias.
donde vamos a reflejar el amor de Cristo Jesús en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros yernos y yernas. ¿Y por qué es esto importante? Es interesante que Jesús en su ministerio, Él pone normas. Él le dijo a sus discípulos que si ellos se amaban uno al otro, el mundo iba a creer en Él. Que el mundo iba a saber que si ellos se amaban unos a los otros, que el mundo iba a saber que ellos realmente eran discípulos de Jesús. Y aquí Jesús en esta oración pone otra norma donde Él le pide a nosotros que seamos uno como el Padre y Él son uno. Porque dice así: para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros somos uno, estamos unidos espiritualmente, estamos conectados emocionalmente, estamos conectados, ¿verdad? En todo aspecto, en nuestras familias, en casa. Eso quiere decir que el mundo va a poder ver a Cristo Jesús. Y eso es la obra misionera. Que los demás miren a Cristo Jesús reflejado en la familia. Una familia unida en Cristo va a traer esa unidad en la iglesia. Si tu familia está unida en casa en Cristo, van a reflejar eso en esta iglesia. Una iglesia con divisiones internas no atraerá creyentes a Jesús. Es tiempo, familia, que nosotros pongamos en primer lugar a Cristo Jesús. Que Él maneje todo aspecto de nuestras vidas y que Jesús sea el centro de nuestras familias. Y también me lo estoy hablando yo a mí mismo. Quiero cerrar con esta historia. Había un muchacho llamado Enoch. Y Enoch cuenta que él creció en una atmósfera como la de Ron, donde sus padres eran cristianos. Ellos iban a la iglesia. Pero esa realidad, esa atmósfera solo se vivía una vez por semana, porque durante la semana él estaba en una atmósfera de dolor, en una atmósfera donde habían golpes, donde su papá le pegaba a su mamá. Y no solo se las desquitaba con la mamá, pero también se las desquitaba con él, porque él insultaba a Enoch. Lo insultaba, le decía que él no iba a llegar a hacer nada, que él fue un error. Y Enoch, él miraba ver en la televisión, él miraba que en la televisión siempre enseñaban películas o programas donde enseñaban familias unidas, y él quería eso, pero no lo encontraba. Porque su familia estaba tan quebrada. Él empezó a salir afuera con sus amigos que estaban en malos caminos. Sus amigos estaban en pandillas. Y él empezó a tomar drogas, a encontrar cómo él podía salirse de su realidad. Y se metió en una pandilla. Porque él decía que sus homies era su verdadera familia, porque sus homies realmente nunca lo iban a traicionar y siempre lo motivaban a hacer lo que él quería. Él decía que su familia se puso tan peor que su mamá tuvo que irse, tuvo que escaparse de su papá. Ella huyó, pero él se quedó. Y él cuenta que una noche él estuvo con sus amigos y que sus amigos querían golpear a un rival. Y él cuenta que se encontraron a este amigo, ¿verdad? A este muchacho, y que lo empezaron a golpear. Y él dice que él también estuvo en medio de eso. Pero él dice que sus amigos estaban gritando que le quitaran la vida. Y en un momento él se puso a pensar, dijo: esto no está correcto. Pero temor a sus amigos
él se quedó ahí. Y tristemente él miró cómo sus amigos le quitaron la vida a otro muchacho. Y él cuenta que sus amigos lo hicieron a él, que llevara el cuerpo y que lo enterrara en un lugar donde lo iba a encontrar. Y él dice que él empezó su largo camino a casa, lleno de sangre. Y cuando llegó en casa, encontró a su papá. Y como dije, su relación con su papá no era buena porque el papá era bien abusivo. Pero lo interesante es que en esta noche su papá no estaba tomando, no estaba borracho. Era una noche bien rara. Y él cuenta que cuando él entró al cuarto de su papá, y su papá lo miró cuando llegó a la casa, dice que el papá lo miró a él y empezó a tirar lágrimas. Empezó a tirar lágrimas y empezó a llorar. Y le empezó a decir: hijo Enoch, perdóname. Perdóname. Tú estás en esta situación por mi culpa. Perdóname. Y Enoch no podía creer que su papá, el borracho, el abusador, estaba llorando y que le estaba pidiendo disculpas. Él estaba pensando: si solo mi papá se diera cuenta de lo que pasó ahorita con mis amigos, me va a correr, me va a destruir. Y él le dijo: papá, te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo. Dijo: hijo, cuéntame. Le dije: papá, hice algo muy, muy malo. Y el papá, historia cuenta, dice que tomó la camisa de su hijo, lo abrazó y le dijo: hijo, perdóname. Yo voy a hacer todo por ti. Dice que el papá se puso la camisa llena de sangre, hizo que su hijo se bañara y el papá se fue a entregar a la policía. Y dice Enoch, él cuenta al rato, que esa noche es cuando él encontró la gracia de Cristo Jesús. Y él miró que Dios estaba dispuesto a hacer todo para sus hijos. Familia, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia unida, pero también quiero que mi familia sea una familia unida en Cristo Jesús. Si tú realmente quieres esto, pido que te pongas de pie para que tengamos una oración. Y antes de orar, hay que comprometernos esta mañana, familia, en no salir de acá sin antes aceptar el Espíritu Santo. Dios puede transformar vidas. Dios es el único que te puede sacar de esas circunstancias difíciles en tu familia. Él es el único que puede elevarte, es el único que te puede dar fuerzas. Y si tú eres el que estás causando dolor, Dios es el único que te puede cambiar. Hay que acordarnos que Dios nos ha perdonado. En la cruz Cristo gritó: yo te perdono. Tú eres perdonado, pero lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a mí, dejar que el Espíritu Santo viva en ti. Hay que dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros. Porque si nuestras familias son unidas, nuestra iglesia va a ser unida. Entonces los demás se van a dar cuenta que Cristo vive. Y esa es nuestra misión: proclamar que Cristo viene pronto. Señor, Padre, aquí estamos tus hijos, Señor. Muchos de nosotros estamos en unas situaciones difíciles en nuestras familias. Padre, la mayoría de nuestras familias están llenas de dolor, están llenas de pleito, Padre. Pero en este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en cada familia representada aquí hoy.
Señor, que al salir de aquí nosotros te podamos poner a ti primero, Señor, que tú seas el centro de nuestras familias. Que a cada rato, a cada momento, yo me acerque más a ti, Padre, y al acercarme más a ti me voy a acercar a los demás también. Padre, no solo queremos proclamar la gracia, queremos vivir tu gracia, queremos vivir tu amor. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que si nosotros somos unos, el mundo va a saber que somos tus discípulos. El mundo va a saber que tú existes. Padre, pido por esas familias, Señor. Los pongo en tu trono de gracia y pido, Señor, que tú te manifiestes en este momento, Señor. Y que a cada persona acá tú le des fuerza, le des ánimo, Señor. Y que más de todo, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos y también sobre mí. Pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.